de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. De continuar la revolución, la necesitamos mocharle la mano. Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Callo. Radio Fórmula. Callín Canallín. Felicidades, un año de la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Señoras y señores, ánimas que nos escuchan, ya son las 9 de la noche, este viernes 2 de noviembre del 2018. Sean ustedes bienvenidos a esta maldita hora. Muchas gracias por seguirnos completamente en vivo, a través del 104.1 de FM 1500 DM, por vernos en el Facebook Live, el Facebook oficial de Radio Fórmula, que es Radio Fórmula MX. Oigan, para empezar este programa, esperemos que hayan disfrutado de una de las semanas más importantes, cultural y turísticamente hablando, para la Ciudad de México, gracias a la celebración del Día de los Muertos, una tradición de orígenes prehispánicos que ha conquistado el planeta entero. Esta semana se vio una derrama económica de 5,310 millones de pesos, esto es de acuerdo con la información de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco Ciudad de México. Debemos recordar que en el año 2003, el Día de Muertos y todo lo que conlleva fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Su popularidad, su reputación a nivel internacional llaman la atención de propios y extraños, y estoy seguro que muchos de ustedes van regresando del Monumento a la Revolución, donde la cantante Eugenia León ofreció un recital al aire libre que fue espectacular. Bueno, hermoso. Bueno, oigan, ahora sí tenemos preparado algo especial para ustedes el día de hoy, para hablar más, miren, sobre un tema que de verdad a muchos les da mucho miedo, muchos están muy contentos. Me refiero, también vamos a hablar de la invitación de Nicolás Maduro aquí a México a la toma de protesta del presidente, pero me refiero al nuevo aeropuerto de Santa Lucía y Texcoco, bueno, alguno de los dos. Pero para hablar más sobre esto, y ya no se aburran de escucharnos a nosotros, les preparamos un debate bastante interesante. Esta noche invitamos a Laura Reina, doctora en Administración Pública del INAP, para que nos comparta la postura del Partido Revolucionario Institucional del PRI ante la decisión más polémica de esta semana. Además nos acompañará Michelle Miranda, colaboradora de promoción política de la mujer en el CEN de Acción Nacional. Algo que siempre hemos defendido en este espacio, y ustedes lo saben en todos los debates que hemos tenido, es la pluralidad de ideas. Por eso esta noche está con nosotros también José Holguín, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, simpatizante de Morena, por supuesto que tendremos una voz del PRD, como no, está aquí. Por cierto, ¿serás consejero nacional? Sí, soy. Saúl Vázquez, consejero nacional del PRD, Saúl Vázquez Torres, mejor conocido como Sagui. Así es, señores, tenemos muchas cosas de qué platicar. Les voy a adelantar un poco los temas que vamos a platicar esta noche. Sin duda la cancelación del aeropuerto, los resultados del ejercicio de este fin de semana, en donde 750,000 personas, algo así, salieron a votar. Entre ellos estuvo Mid, el ex candidato de Revolucionario Institucional del PRI, que fue a votar también, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso, vamos a platicar de la caravana migrante, qué está haciendo el gobierno actual, qué está haciendo el gobierno que entra y cómo nos va a ir con el gobierno de Donald Trump sobre este tema. La invitación, obviamente, de Nicolás Maduro a México, el triunfo del presidente electo Bolsonaro allá en Brasil, un hombre que ha hecho declaraciones asquerosas, por llamarlos de alguna manera, y la nueva correlación de fuerzas políticas en este país. Ahora tenemos unos cuantos segundos, empecemos a ver quién quiere empezar con su posición. Mentiras, tenemos 30 segundos, así que no vamos a empezar nada, señores. Este debate va a estar bueno, es que no nos quiero dejar picados. Ahora, recuerden que ustedes forman parte de este debate. 55 13 86 32 44 es el WhatsApp de confianza. Déjenos notas de voz, opiniones, preguntas para los participantes de esta mesa. Todo se vale, señores. Vamos a ir un pequeño corte. Ya están en el maldito. Señoras y señores, WhatsApp de confianza 55 386 32 44. La radio es Confianza. Facebook Cayo de Hacha. Señores, pues ahora sí nos vamos a desgreñar, pero en el buen sentido de la palabra. Esta noche vamos a empezar por ti, Laura Reina, doctora en Administración Pública. Tu postura, la postura del PRI acerca de la cancelación del debate. ¿Cómo viste este ejercicio? ¿Te parece que
que sea lo que el presidente electo necesitaba para cancelarlo? ¿Hay alguna razón atrás que no sabemos? Es un balazo en el pie, pero es una toma de decisión política. Me parece que la salida de argumentos que hay en torno al tema macroeconómico no le llegan a la gente, porque al final de cuentas no se está hablando de los pequeños empresarios o las personas directamente afectadas por la cancelación de un proyecto que no es de un partido político ni de un gobierno, es un proyecto de país. México tiene 20 años discutiendo la necesidad de un aeropuerto, o sea, lo necesitamos. Somos el 6º país más visitado y tenemos, o sea, quien sea que haya viajado, se haya subido a un aeropuerto, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sabe los retos que es que te cancelen el vuelo y demás. Y huele bien rico, ¿no? Aparte del aeropuerto. Espectacular. Huele a México. Y creo que la oportunidad de que más mexicanos tengan la oportunidad de viajar, o sea, que cada vez más personas puedan utilizar este medio de transporte implica tener la infraestructura para eso. Entonces, creo que la decisión de cancelar el aeropuerto es un balazo en el pie en términos, pues lo vimos en el impacto del precio del dólar y demás. Pero el argumento de Morena ha sido, y del presidente electo, es que es un cambio de régimen, se acabó la corrupción. Yo creo que sí, es eminentemente un tema político, pero parecería que su cambio de régimen es uno que, o el que propone Morena, es uno que ignora la Constitución, que busca que una persona o que un grupo de personas sean las únicas que detentan la voluntad popular, y se les olvida que no todo México votó por ellos. Hablan de que la consulta, la mal llamada consulta popular... Déjame te interrumpo nada más. Sí. ¿El PRI estaba a favor de los términos en los que se realizó la consulta? Te lo pregunto porque José Antonio Meade participó en esta consulta. Bueno, él dobló las manitas, como quien dice. Eso que no lograba entender. Él es un ciudadano que un partido político invitó como su candidato, y una vez que terminó esa etapa, él siempre ha dicho que no es militante del PRI. La posición del PRI es que esta es una consulta ilegal y que esta es pues digamos una argucia política que utiliza Morena para no asumir las responsabilidades políticas de tomar la decisión de ser presidente. Yo quiero un presidente que asuma la responsabilidad de la toma de decisiones. ¿Pero tú crees que estuvo bien que Meade fuera a la consulta como aprobando, como dándole legitimidad a una consulta que estaba fuera del marco legal, afectando hubo las priistas que participaron? ¿Y por qué? O sea, pero la pregunta es ¿por qué el PRI participa como si le fuera a otorgar Meade legitimidad no es a el una PRI. Consulta? Pero él fue un candidato abanderado de ese partido. Pues o sea, el PRI no puede decirle o privarle a una persona de participar en una consulta privada. Pero hoy yo, y con todo el respeto, yo sí veo una cierta alianza, una cierta entrega del PRI hacia Morena, también. Porque lo votaron. Yo no lo veo así. Tan está así que la presidenta del partido emitió una rueda de prensa. Chapaneco guapo y su esposa, ¿no? Pues es que ¿Quién será? ¿Amado Bendaño? No lo sé. No, pero, o sea, el hecho de que hayan votado esa licencia, pues me da luz de que además están en una alianza y que además, claro, y que además después, a los pocos días en la Cámara de Diputados, de repente ya la gente del Verde se pasó a Morena. ¿Qué coincidencia? No sé si hay coincidencias que nos parecen... ¿No? Manuel Velasco. Es que se me hace una lectura superficial y sencilla el decir, pues como Meade está acá, significa que Meade no es el PRI. Meade fue un candidato del PRI en una coyuntura específica de la historia del priismo, pero también hay priistas que se han pronunciado en contra. Tan es así que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados los coordinadores de los grupos parlamentarios salieron a rueda de prensa a decir, esto es una consulta ilegal. Okay. Entonces, y ellos no fueron a votar. Una persona tiene no se le puede prohibir a nadie hacer lo que quiera. ¿Tú fuiste a votar, Laura? No, claro que no. No iba a validar una consulta ilegítima. Que José, alguien que está aquí acompañándonos, tú sí fuiste a votar, José. Claro. ¿Qué opinas de todo lo? Fila. A ver, Claro, en primera fila estuvimos mientras los escucho atentamente. Estamos muy contentos, tanto los militantes como simpatizantes de Morena y ciudadanos en general, porque precisamente esta consulta no solamente es ni organizada ni convocada para los militantes, sino es abierta a toda la ciudadanía, al contrario a lo que digan que es privada, no es eminentemente pública, ahí está al alcance de todos. Pero no está dentro del marco de la ley, o sea, ni siquiera tiene el tema de que es ilegal, sigo sin escuchar argumentos del por qué. Te los doy. Si tan es ilegal, si tan es ilegal, que presenten la denuncia correspondiente, o si se comete un delito o algo, que lo hagan. Que lo hagan, los estamos esperando con argumentación jurídica y todo. Ya se hizo la... Bueno, hubo 4 estudiantes del ITAM que se les admitió el amparo y que incluso, o sea, desde el momento en el que, por ejemplo, el argumento es que no es una autoridad.
que Andrés Manuel no es una autoridad y por tal no puede llamar a una consulta. Pero me parece que sí lo es porque el artículo, digamos, ¿qué ciudadano normal puede elaborar el presupuesto de egresos? Ninguno, ¿no? O sea, no sé si tú puedas definir los destinos del dinero del país. No hablamos de creo, estamos hablando de... No, te estoy diciendo, es un argumento jurídico. Tan es así que pedí que los partidos o los grupos parlamentarios presentaran la denuncia. Me hablas de estudiantes del ITAM. Ese amparo va a ser desechado por notoriamente improcedente. ¿Por qué? Porque ya lo acabas de decir. Obrador no es una autoridad en este momento. Dije que el debate es en torno a que si el presidente electo no es una autoridad. Ese es el quid de... El debate es que es ilegal. Dime por qué es ilegal. Es ilegal porque no respeta el artículo 35 constitucional, porque se supone que cuando se somete, desde el momento en el que él dice que es vinculante, en ese momento sustenta una decisión de política pública basada en esto. Y es, cuando tú eres funcionario público, solamente puedes hacer, no sé si conoces el concepto de legalidad, pero cuando tú eres funcionario público, puedes hacer únicamente lo que te está permitido por ley. No es funcionario público, Obrador, repito. Pero desde el momento en el que... a levantarla si no es funcionario público. Vinculante de gobierno, ¿no? Entonces, si su decisión de gobierno va a ser esa, y si lo va a sustentar, el argumento va a ser sustentarlo en esta consulta, porque así lo dice, me parece que ahí está. Pero bueno, dejemos de lado, te la regalo. Te puedo citar todos los argumentos. No se regala aquí nada. Yo te lo regalo. Entonces, vayamos más allá, es un asunto político, porque eso es lo que se decía el debate. Es una decisión política del presidente, pero el presidente le mintió a la gente otra vez porque nos dijo a todos, es una simulación democrática, es una simulación que te estoy escuchando. Electo. Callado, ¿Sí notaste cómo ya se refieren a él como presidente? Pues claro que lo es, el presidente, claro. No, sin la cuestión del electo, ya para ellos ya se permíteme, es que justo aquí estamos cayendo... anda en la cueva metido Enrique Peña Nieto, tenemos un presidente. Estamos cayendo en la trampa en la que Obrador quiere que caigamos, ¿no? Claro. ¿Por qué convoca la consulta ahora y no se espera a diciembre? Sí. ¿No? ¿O por qué no, teniendo él las mayorías en ambas cámaras desde septiembre, no reformó la ley de consulta popular, como ya dijo que lo va a hacer? ¿No? ¿Por qué no? Y esto lo contesta José Waldenberg de una manera muy sabia esta semana en Universal. Escribió un texto que se llama De bote pronto, precisamente porque le quiere dar la vuelta a la ley. Porque él ahora, jurídicamente es un privado, ¿no? Jurídicamente no puede llevar, ¿no?, la carga de la autoridad, ¿no? Y le da la vuelta a este tema. Se puede argumentar o no la ilegalidad al usar el nombre de consulta, porque la consulta está claramente especificada en la Constitución, ¿no? Justo si lo que llamara de otra forma. Sí, si él lo hubiera llamado sondeo, encuesta. Ajá. Pero entonces fue una casualidad o un error llamarlo consulta. No, fue algo precisamente deliberado, ¿no? Ajá. Para simular la legalidad, ¿no? Es muy extraño, ¿no? No sé por qué lo hizo, ¿no? Porque tú, cuando viste que hizo campaña, él tuvo 3 o 4 promesas fundamentales, ¿no? Acabar con la corrupción, bajar el precio de los energéticos, que por cierto ya vimos que no lo van a hacer. No, por supuesto. Tercera, cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México y subir el salario mínimo. Esas son las 4 promesas, digamos, centrales que estuvo repitiendo a lo largo de la campaña. Si toda la campaña estuvo diciendo voy a cancelar el aeropuerto, voy a cancelar el aeropuerto, voy a cancelar el aeropuerto, llegas y dices, bueno, mejor voy a consultar, pues evidentemente estás diluyendo la responsabilidad política, ¿no? Y precisamente ese es un tema que lleva jiribilla también económica. Y es decir, yo no soy un ocurrente que acaba con los proyectos transnacionales, es la voz del pueblo. Y mira, déjame comentarte otra cosa. El banco UBS, que es un banco de inversión internacional, sacó un reporte el día lunes, ¿no? El día lunes sacó un reporte donde dice: lo que más nos preocupa es que ya se legitimó este tema de las consultas, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que no van a consultar igual. Y figuras tan importantes como un MIT votando por ellas le dan todo el poder. Eso sí me dejó helado. Yo no lo vi venir. Claro. No, y muchos politólogos, por ejemplo, por Farid Zakaria, tiene un libro que se llama El futuro de la libertad. Dice, este camino de las consultas es el camino con el cual se ha desmontado, ¿no? En Italia, y él habla incluso en California. Él dice, con una consulta le quitaron el derecho al matrimonio igualitario, se llama la Proposición 8, en California, a las parejas del mismo sexo. Es decir,
es un mecanismo revestido de democracia, ¿no? Que puede servir para coartar precisamente las libertades democráticas. Y ahí, por ejemplo, yo entiendo que se le quiera devolver la voz a la población en general, que es algo simbólico y que se reconoce. Sin embargo, dentro del marco de la ley debería de ser lo ideal, porque estamos fallando al Estado de Derecho que tanto nos ha costado construir. Y otra pregunta que yo sí me gustaría hacer a mi compañera del PRI es, ¿dónde está Enrique Peña Nieto? ¿No? ¿Dónde se encuentra el gobierno federal hoy presente? Si se está llevando a cabo todo esto, sueltan las manos con toda la tibieza del mundo y dicen, pues ahí va, ¿no? Finalmente le falta un mes y dices, ¿qué está pasando? A ver, Laura, corrígeme si estoy equivocado. Creo que el lunes o el martes el presidente Enrique Peña Nieto salió a defender el proyecto y que hasta al menos el último día de noviembre va a seguir la construcción del aeropuerto. ¿Qué sucede también? Dicen, ¿dónde está? Pues también los medios de comunicación ya no están cubriendo al presidente. ¿Dónde están los medios de comunicación cubriendo a lo que está diciendo, o también la sociedad de que está conversando? Sí, el presidente dijo, hasta el último día, mientras esté en mi poder, la construcción del aeropuerto va. A mí, yo la pregunta que quisiera poner en la mesa es, a ver, Andrés Manuel dijo que esta va a ser la forma en que van a hacer las cosas. Y la forma en la que salieron en la rueda de prensa el lunes, donde él decía, gobierno... Aguántame esta pregunta porque va a estar buena. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos con tu pregunta, Laura. Y a ver qué nos dice el señor José Olguín. Vamos a un corte, ya están en el maldito debate. Señoras y señores, WhatsApp de confianza. 55 386 3244. La radio es confianza. Señores, ya estamos de regreso en este maldito debate. Nos da gusto que nos estén acompañando, nos da gusto que estén participando. Y Laura se quedó con una pregunta en la punta de la lengua. ¿Cuál era esa pregunta? Básicamente, si esta va a ser la forma en que Andrés Manuel va a hacer las cosas, dejando de lado la ley, ¿qué nos espera? La pongo sobre la mesa. Señor José Olguín. El tema es que precisamente no va a funcionar, por obvias razones, una consulta ahorita que esté en su calidad de ciudadano, cuando ya implica responsabilidades como presidente constitucional. No son comparables los momentos. Entonces, ¿por qué decidió hacerlo entonces mientras no era? Porque no se puede esperar, no se puede esperar. ¿Por qué? Es una decisión. No se puede esperar. A ver, el proyecto se había prometido para el 2021. Resulta que ahorita 2024 ni siquiera él lo va a poder inaugurar. Precisamente por eso se puede esperar. O sea, quedaban más 2 meses. Quedaban 2 meses. No tenemos tiempo que perder. O sea, ¿cuál es la diferencia de octubre a diciembre? Ajá, ¿por qué crees que le urge tanto? Porque no quería hacer el error de diciembre 2, quería hacer el error de otro mes. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tan es la diferencia que son 3 meses que se les van a quitar en el nuevo presidente constitucional al final de su sexenio. 3 meses que tiene que recuperar de alguna manera. Él va a empezar a trabajar desde el 1 de diciembre. No tiene tiempo que perder. ¿No crees que haya otra razón? ¿Es solamente porque a él le van a quitar 3 meses y Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué tenía a Riobo en la rueda de prensa? Esa es buena pregunta. Riobo es un técnico. Un corrupto que robó la candidatura además de Miguel Hidalgo. Hay una denuncia. Sí, hay denuncias y hubo impugnaciones y es un corrupto. Pero muchos corruptos. Hay sentencia porque es fácil señalar. Muchos corruptos están en la cárcel. Bueno, si el Bestor acaba de salir libre. Margarita Martínez, que por cierto la liberaron. Luchó hasta el final. O sea, me parece que tiene una relación. ¿Por qué crees que esté un contratista amigo del presidente? Yo nunca había visto en ninguna rueda de prensa a un contratista sentado al lado de un presidente. De antemano no va a haber un proyecto en el contrato que se vaya a beneficiar a Riobo. Eso ya lo dijo Andrés Manuel. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo lo sabemos nosotros? ¿Por qué? Es confianza ciudadana. Puro de Moreno. ¿Lo apostamos? Es que simplismo, o sea, ya es una identidad. Yo digo que lo apostemos. Es que sería interesante. No, pero es que va a sacar la mayor razón para creer que Riobo no va a participar. Porque me lo prometen un chorro mil. No, pues es que van a sacar una empresa fantasma. De este gobierno va a ser la confianza, así como fue con la consulta. Confianza. Es otro cambio. Es un cambio. No es el PAN corrupto, no es el PRI corrupto. No, el PAN es un partido corrupto y el PAN
generado instituciones en el país. Las que ustedes están corrompiendo. ¿Y la estela de luz de Calderón cómo está? Claro. La estela de luz de Calderón cómo está. ¿Lo consultaron? ¿La estela de luz de Calderón lo consultaron? El problema es que el Estado, ¿no? El Estado, este instrumento con el que gobernamos los países, no puede ser un tema de confianza, Cayo. ¿No? Porque mira, Es de risa loca. como dice mi querida Laura, te la compro, confío en Andrés Manuel, ¿no? Te la regalo. Te la regalo. Otra que se gana. No, pero ¿qué pasa el día que ya Andrés Manuel no está, ¿no? Se supone que tiene que ver la construcción de un diseño institucional que sobreviva, porque pues después de Andrés Manuel espero yo que vaya a ser otro presidente distinto, ¿no? Sí. Emanado de los votos del pueblo de México, ¿no? ¿Y qué pasa si ese no es digno de confianza, no? O sea, además, que un gobernante no tenemos instrumentos legales para... Un gobernante está para tomar decisiones, no para decir, ¿y qué tengo que hacer, Oye, ¿y qué me recomiendas hacer? Oye... Hoy, José, tú confías más, y es una pregunta, también para los que están escuchando, en un hombre que en las instituciones. Confío en el movimiento que representa a Morena. Es decir, que no es de un y solo confías hombre. más entonces en lo que opine una masa a lo que opine un gobernante que tiene que tener los pantalones para decidir qué se va a hacer el y gobernante qué rumbo va a solamente tener. Representante del pueblo. Oye, se les olvida José, pero a ver, el gobernante entonces no pero decide, la democracia porque siempre está la toma de decisión decidió y las someterlo rutas, a consulta. críticas y Eso no es una planificación. decisión. José, pero mira, a ver, uno de los temas que traemos ahí en clip es el tema de Brasil. Ahí en Brasil llegó también un gobernante de izquierda en el que todos confiaban, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva, representante del pueblo, ¿no? De Misma izquierdas. retórica. La gente confió en él, pasó lo de Odebrecht, lo quitaron, ¿no? Y ahora, producto de eso, llega un Bolsonaro, ¿no? Quizás encadenando. ¿Qué nos va a garantizar que confiar así, a ciegas, sin instrumentos legales, no nos va a provocar un escenario como el que están viviendo en de Brasil? Incertidumbre. Claro. La historia no se repite, pero a cómo se parece. Confiar en un solo hombre y no en las instituciones. Solamente pongo la pregunta. O sea, ¿en qué gobierno un hombre de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, si lo quieres ver así, y no las instituciones un populista, digamos, porque a mí no me parece de izquierda, no tiene posicionamientos progresistas ni ¿Qué es de populismo derecha. para ti? El populismo es la persona que viene y se redime entre él mismo a creer que nada más sobre él recae el poder, que hace ficticias la voz del pueblo, viene y te dice, dependiendo la audiencia, lo que quieres decir y lo que no quieres, el otro no quiere escuchar, viene y hace cambios de régimen y no le importan las instituciones. Ese es un populista, como Maduro, como todos los que están y que han dañado a Latinoamérica y han fracturado tanto a la población en general. Es una concepción de populismo, porque a nuestra consideración ser populista es atender primero al pueblo. Y si eso es populismo, que nos pongan primero en la lista. Perfecto. No tenemos ningún problema. Ustedes viven en las campañas. Primero al pueblo. No se trata de definir, ¿no? Que el concepto de populismo. Se trata de qué va a pasar, porque pues Andrés Manuel no es inmortal, el día que ya no esté. Sí. O sea, ¿cómo Morena va a garantizar dejar su herencia histórica, por decirlo así? Transformar el Estado, hablan de la cuarta transformación. ¿Cómo van a garantizar que eso dure más de un sexenio? Y eso es lo que me preocupa, porque llevamos años construyendo las instituciones, ¿no? Desde la transición democrática. Algunas fallidas, algunas exitosas. En el 97. ¿No? Y pues la verdad es que al poder sí ha llegado gente poco confiable, ¿no? Andrés Manuel podrá ser o no, ya tendrá tiempo de demostrarlo confiable. Pero pues ¿qué va a pasar el día que se acabe su sexenio y llegue alguien más? ¿Cómo se va a garantizar que lo que hizo bien o mal permanezca? Yo retomo lo que él dice respecto del llamado del pueblo, porque 30 millones no son los más de 125 millones de mexicanos. Si dicen que la consulta valida, 99% de los mexicanos decidieron no votar en el padrón. Solamente participó 1 millón. Somos 125 millones, 130 millones dependiendo qué estadística quieras ver. El llamado del pueblo, hoy también hay parte de la sociedad que no está de acuerdo con la decisión, que no pudo participar porque la consulta, la mal llamada consulta, que yo le digo sondeo ilegal, que sigue sin decirme por qué. Y que además ya te lo dije, pero no lo manipula la opinión pública. Les voy a hacer una pregunta a todos. Tú me decías, Laura, que es a tu juicio un balazo en el pie para el próximo gobierno. Claro. ¿Consideran ustedes que es un balazo en el pie? Es decir, puso un obstáculo el presidente electo que no va a poder superar. Yo sí creo que es un fallo, yo sí creo que es generar incertidumbre donde no había necesidad de generarla. Yo sí creo que es un parteaguas en su gobierno y ni siquiera iniciado. O es una estrategia. Lo decía, creo, Bloomberg esta semana, que es la gran equivocación, la están llamando. ¿Consideras que el presidente electo
tiene una estrategia, y esto es parte de una estrategia. Perder 200,000 millones de pesos es alguna estrategia, si quieres, para validarse o para generar, para cumplirle a su electorado. ¿Es una estrategia? Mira, en primera va a ahorrar 100,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque actualmente pero ya se perdieron 200. ¿Cómo no da la suma? ¿Cómo se van a perder si llevan apenas 20% de la obra? No, ya el presidente dijo, calcularon que 140,000 millones de pesos por lo menos. Sí. Pero, o sea, también el tema se tiene que ver cuánto se va a recuperar. Hay cláusulas en los contratos específicos pero un aeropuerto que nada más va a tener, que aquí tengo la cifra justo, tiene nada más 4 pistas, 2 internacionales, una nacional. Oye, pues no se puede comparar, la gente viaja, y vas a tener más tiempo de operación. Eso sí ¿cómo se recupera el dinero que tenemos que pagar de todos modos para los a los inversionistas y las empresas? O sea, ¿cómo lo recuperamos? Eso sí me interesa. Mira, a ver, el proyecto total comenzó valuándose en 168,000 millones de pesos al inicio, cuando lo presentó Peña Nieto. Actualmente está a 300,000 millones de pesos. Se justifican que el aumento del dólar, que no sé qué, pero Peña Nieto, es que no sé qué, si aumentó el dólar desde el momento que se tomó esa decisión. Pero es obligación de la administración pública buscar los mejores beneficios para las arcas del Estado. A mí no me queda claro el tema de cómo se liga esto el tema de austeridad con el tema de una mala decisión de Estado. Y pueden decir, es que nos vamos a ahorrar dinero. Tan sencillo que es, ¿cómo llegas o no hay la infraestructura para que desde Santa Lucía? Claro. La construcción de Santa Lucía, ¿cuánto va a costar? El reforzamiento de... Creo que no hay ni proyecto. No hay ni proyecto. No, y aparte otro tema, el medio ambiente. Creo que hasta se afecta mucho más un lago más cercano, que es lo que están saliendo a decir las organizaciones ambientalistas. No hay ni siquiera proyecto serio realizado. ¿Cuánto va a costar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el amigo del presidente? ¿Qué va a pasar con las 400 familias que viven en Santa Lucía también? ¿No? Claro. Ahora, ahí hay escuelas, hay un hospital militar en Santa Lucía. ¿Alguien de ustedes ha estado en Santa Lucía? Eso sí me preocupa. Sí. ¿No? Pero déjame decirte algo, Cayo. Yo creo que, si bien tiene todas las consecuencias negativas que dice Laura, sí es una estrategia, ¿no? Y justo te lo decía el tema de OBS, ¿no? Es algo deliberado, sí, ¿no? claro. Y este tema de las consultas lo vamos a ir viendo, ¿no? Y cada que venga un tema espinoso, pues así se lo van a sacar. Y te digo, lo que es más preocupante para muchos es... ¿no? Él habla de la consulta de revocación de mandato cada 3 años, que va a ser además un pasaje para que él haga campaña por los diputados de Morena en 2021. Pero ¿qué nos quita que vaya a hacer una consulta para cambiar la Constitución en términos de reelección? ¿No? Esto es algo que ya vimos, lo vimos apenas en Bolivia, ¿no? Y a pesar de que Evo perdió la consulta, se va a reelegir, ¿no? Lo vimos en Brasil, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Argentina, no lo has visto en México. Pero vaya, o sea, pero es cuestión de fe, se llama política comparada. No, o sea, de fe en el personaje de Andrés Manuel, es confianza. ¿Por qué? Porque es el único personaje político que tiene la calidad moral de decir que es congruente. A ver, ¿qué se necesita para que... ¿Crees que sea el único personaje político en el país que sea congruente? O sea, tú no eres un personaje político congruente. O sea, no estás centralizando el poder en una sola persona. Pero dijiste único personaje político. No hay otros culto a la personalidad. Es que hay algo que dice que no. Oigan, tenemos que hacer una pequeña pausa a este debate. 55 13 86 32 44. Estamos hablando de la cancelación del nuevo aeropuerto. Vamos a un corte, tenemos más temas. Facebook, Gallo de Hacha. Señoras y señores, WhatsApp de confianza. 55 386 3244. La radio es confianza. señores, ya estamos de regreso. Hemos escuchado, hemos debatido, hemos platicado sobre la cancelación, sobre el ejercicio democrático de este fin de semana. No se rían, por favor, ejercicio democrático. Vamos a tratar de concluir esto porque supongo que esta es solo una página de lo que va a pasar con el aeropuerto, ¿no? Entonces, hasta el momento con la información que hay, Mish, ¿qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que se construya a final de cuentas en otro sexenio? ¿Crees que Santa Lucía se termine de construir en 3 años como aseguró el presidente? Yo espero que la presión social los lleve a dar
darse cuenta que no es la decisión correcta, que no es técnicamente lo mejor en cuanto a economía, infraestructura, facilidad, practicidad y mil cosas más. Lo que sí creo es que no podemos perder de vista esta ausencia de fortalecimiento a las instituciones, que es altamente grave, ¿no? Altamente grave, y que la legitimidad que se le otorguen a consultas payasadas, ¿no? O sea, no puede estar sucediendo. Okay. Es lo que yo concluiría. Ok, señor Saúl. Pues como decía Gabriel García Márquez, no estamos ante la crónica de un secuestro. Y hoy tienen secuestrado el aeropuerto de Texcoco. Con el porcentaje de avance que tienen, yo creo que es imposible cancelarlo o pensar de construirlo. O sea, ¿qué va a pasar con esas estructuras? ¿Van a quedar ahí como ruinas? Pero en serio, ¿qué? ¿No? Un paréntesis, ¿cuál es ¿qué se supone que va a pasar? O sea, ¿se queda así como está ahorita? Sí. ¿Así me obra negra? Pues ¿O no lo han dicho. Revolución. Entonces, supongo que pues los empresarios de México van a tener que pagar el rescate, ¿no? Y van a tener que decir, ok, renunciamos a las subvenciones públicas. Y me parece que es lo que está buscando, y ya lo ha dicho varias veces López Obrador. Si ustedes lo construyen, adelante. Porque en efecto, eso no suena tan mal, en efecto, el tema de Santa Lucía mal para el negocio no tiene viabilidad, pero no, yo creo que es un juego de vencidas. El señor presidente electo con la clase empresarial, y parece que les está ganando la partida. Sorprendente que el que me diga que se parece a Maduro acepte que López Obrador va a hacer en su mayoría sus proyectos con inversión privada. Eso yo creo que no lo haría Maduro, ¿verdad? Y así tiene ejemplo de jefe de gobierno que también recibió inversión tanto extranjera como nacional privada. Eso no lo hace un dictador populista como quieren vender, tipo Maduro, Andrés Manuel. O sea, caen en sus argumentos, caen en una incongruencia que me sorprende. ¿Estarían de acuerdo? Me imagino que votaste este fin de semana a favor de Santa Lucía. Te lo pregunto primero. ¿Estarías de acuerdo que se termine de financiar con dineros privados? ¿Ese es el meollo del asunto? ¿Esa es la razón por la cual está jugando las vencidas el presidente electo con el empresariado? Nada se va a hacer ni totalmente con inversión pública ni totalmente con inversión privada. Debe haber una combinación. El presupuesto nacional no alcanza, para ningún proyecto de nación alcanza. Entonces sí va a ser combinado, y no está peleado con los empresarios Andrés Manuel. Quien les haya dicho eso, o sea, no sé, ellos lo dijeron. Los empresarios ellos lo dijeron, seguros, lo declararon. Ellos se hacen llamar representantes de todos los empresarios del país. Coparmex, el Consejo Coordinador, ellos dicen que son todos los empresarios. Pues que todos. Tienen colectivos. Y ese es el principio del tema del neoliberal y la cuarta transformación, que los empresarios resulta que tienen la legitimidad de decir lo que va y lo que no va, lo que se hace y lo que no se hace, y castigar. El tema de la legitimidad viene desde el pueblo. Por eso lo que me comentaba el compañero Saúl, que el banco que dice que no es legítima esa consulta, ahora resulta que los bancos dicen lo que es legítimo y lo que es no. Pero esa es la diferencia. Un millón no puede decir que es legítimo. 1 millón de personas no está por encima de 125 millones de personas. Si van a hablar de legitimidad, y tú hablabas acerca del concepto de congruencia, de la congruencia en los políticos, yo quiero un presidente que asuma la responsabilidad de la toma de decisiones políticas que hace y las consecuencias. Claro, y las consecuencias está ahí para tomar decisiones, no para preguntar qué hacer. Y a mí esto es un tema político, y me queda muy claro que es un tema que Andrés Manuel decide, ¿sabes qué? Ya no va a ser como va antes y ahora va a ser así ahora. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más responsable y hubiera elegido un tema que no se tratara de México. Porque el aeropuerto sí se trata de México. ¿Va a elegir sobre otro país o cómo? No, que se tratara de un tema que no se trata de la magnitud del aeropuerto. Por ejemplo, otro tema, si lo que quería, si es un tema político, hubiera elegido, no sé, encarcelar a alguien. Me pides que un presidente que va a entrar en funciones... Yo no te pido a ti nada, yo le pido al presidente electo que asuma la responsabilidad política de la toma de decisiones. Y este es un tema político. Dos cosas, le pides que tome decisiones que no sean sobre México. No, dije. O sea, por favor. Y que no sean de alcance nacional. No, a un presidente le pides eso. Yo lo que quiero es que a un tema tan importante como lo que significa el aeropuerto. Yo hubiera elegido, o sea, ojalá hubiera elegido algo más para legitimarse, pero usó eso. Porque es un tema político. Sí la necesita. Necesita mostrar que va a hacer lo que él quiere y como él quiere y cuando él quiere. Mira,
30 millones no representan a todo el país. Más que tuvo Peña Nieto y más que tuvo Calderón. Pero no representa a México. Y ningún no habla por todos. Habemos algo que algunos que no. Claro que sí hemos cuestionado, cuestionó el PAN. Tuvimos pruebas de prensa. Y Anaya felicitándole. Oye, Anaya ni es presidente del PAN, ¿eh? ¿No? No. Ahora se deslinda. A ver. Y el PAN de Anaya. Nos queda muy poco tiempo. No aguanta ni unos meses y ya se José, te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pausa en esto. ¿Qué tiene que ver? A ver, una pregunta. ¿Cómo ves tú la invitación? No, pero güey, sí he estado platicando mucho. A ver, la invitación de Nicolás Maduro a la toma de protesta el 1 de diciembre. Nicolás Maduro, bueno, ¿qué te cuento de Nicolás Maduro que no sepamos de Nicolás Maduro? ¿Consideras que es, híjole, de entrada buena idea que esté Nicolás Maduro aquí? Mira, de principio y a título personal, o sea, Nicolás Maduro yo no voy de acuerdo con nada de sus temas. O sea, poca democracia. Para mí sí es una dictadura. Nula. Sí es una dictadura para mí. Es un autoritario, violador de derechos. Dentro del movimiento Regeneración Nacional encuentras de todo tipo de opiniones. En su calidad de presidente electo y invitarlo a la próxima toma de protesta, él como acto diplomático invita a todos. Que si en ese momento se cuela Maduro y acepta, no lo podía hacer una distinción si está invitando a todos. Le dio RT, pregunta a la mesa en general. Tiene que invitar a... O sea, esto es unos 15 años, se tiene que invitar a todo el mundo. Cayo, ahí voy a jugar un poco de abogado. Claro. Nosotros justo es que estuve discutiendo en la semana por WhatsApp con Laura y le digo, la Constitución marca principios de política exterior mexicana, el artículo 83 fracción 10ª, y dice, es además facultad exclusiva del presidente, o sea, nadie más, ¿no? El Senado lo único que hace es ratificar algunos nombramientos y tratados, pero quien decide firmarlos o no es el presidente. Entonces, uno de esos principios es el de la amistad entre las naciones y el otro es el de la no intervención, que son principios fundamentales desde hace 80 años. Se invita a todos, como los 15 años, ¿no? Y no quiero invitar a mi tía que la otra vez me vio feo y me dijo que estoy gorda. No vaya a querer la tienes que invitar porque es tu tía. No, la tienes que invitar. Pero mi pregunta es, ¿sí lo tienes es una obligación constitucional. Invitar a todos los presidentes del mundo. No. Sí, entablar buenas relaciones con todas las naciones del mundo. México tiene ese mandato, aunque sean dictadores, México tiene el mandato de buscar la solución de controversias a través del diálogo y de buscar la amistad con las naciones. Yo quisiera ahora bien, ¿no? A pesar de que lo invites, tú podrías hacer posturas críticas, ¿no? Y cuando te toque votar en los organismos internacionales sanciones contra Venezuela, hacerlo. Y ahora dice José, pues en Morena puedes encontrar variopintos. Están muy muy cercanos varios, ¿no? La misma presidenta Jade Kolpolevsky es muy muy cercana con la embajada de Venezuela, ¿no? Héctor Díaz Polaco o la diputada, creo que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, constantemente organiza y es miembro del Grupo de Amistad México-Venezuela. Es decir, sí hay una afinidad ideológica, pero ya lo dijo bien el que se supone que va a ser el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues también va a venir Mike Pence, ¿no? Y va a venir Macri, que es un presidente del lado neoliberal en América. Para simplificar un poco esto, y creo que lo puse en un tuit. Si hipotéticamente hoy Hitler fuera el titular del Ejecutivo de Alemania, ¿estaría invitado? Si no hay un estado de guerra, o sea, si tú hablaras del Hitler de 1932, sí. Yo creo que les gana la gana del AMLOFest. Okay. Yo no estoy, o sea, México puede invitar y ha sido una tradición el invitar a todos. México es amigo, tiene esta política exterior que una profesora decía que era la política exterior de Chabelo, amigo de todos los niños, ¿no? Solamente hay 2 países con los que México no se lleva. Uno es Suriname, que porque cobra, y otro es una república en África, no recuerdo el nombre, pero el tema es que no se ha podido entablar relación diplomática con ese país, dado que siempre sucede algún golpe de estado y demás, por coyunturas. En Sudán. Y los 120 invitados que tienen al AMLOFest, qué padre, ¿no?
que hagan su fiesta, ya ganaron, tenían mucho tiempo intentándolo, me da muchísimo gusto. Festejar ahora, ¿no? A mí hay dos preguntas. Uno, ¿no habrá que reflexionar sobre esta tradición de invitar? Porque si bien está estipulado en un principio de política exterior, no hay un marco jurídico específico que diga, oigan, hay que invitarlos a todos. Países como Alemania, países como Estados Unidos y Reino Unido. ¿Cuándo hemos visto en la toma de posesión de Trump que estén todos los presidentes? No, estaba Beyoncé, estaba la gente cool de ese país, pero bueno, entonces... Aquí estaría Belinda. Por favor, ¿no? Entonces... que no sé, a veces dice que sí, a veces dice que no. Pero entonces, esta necesidad y urgencia del presidente electo de legitimarse, no como que... Pues parece que sí, porque la tradición... Mira, a diferencia de los presidentes... Déjame terminar mis dos, porque dije que eran dos preguntas. ¿Cómo surge este tema de invitar a todos los presidentes? Nace en la época de la Revolución, en donde México todavía no era el país que somos ahorita y necesitaba países extranjeros para legitimarse. Porfirio, que estaba enamorado de allá. Ajá. Entonces, y ahora como el AMLOFES necesita legitimarse con Maduro, I don't know why, pero, o sea, no sé por qué, pues continúen eso. Esa es otra. Y tercera, es en un mundo en donde, a mí, que ese es el aporte de trasfondo, y está bien. Yo no sé ustedes si ustedes organizaron una fiesta, pero yo no sé si ustedes avisan quiénes van a venir a su fiesta. Mejor que lleguen, ¿no? O sea, ¿qué tal que alguien les falla? O sea, no sé si tú has organizado una fiesta, o sea, los que vayan en camino a algún lado. Oigan, les pongo... Oigan, ¿qué? Les aviso que va a venir a mi fiesta Sawi, que va a venir a mi fiesta. Sí, como para darle más power a la fiesta, Sí, ¿no? para que te quieras que te invite, ¿no? Entonces, yo de verdad digo, fuera de lo tema superficial de invitar o no a alguien a una fiesta, porque al final de cuentas es esto. Es en un mundo en donde los valores están alterados y los niveles de irresponsabilidad política en general, que vemos Bolsonaro, que vemos Trump, que vemos en la misma semana vemos que nos dice Merkel, ya me voy, con permiso, ¿qué significa el entablar relaciones? O sea, como México lo de no Merkel es algo muy ya. No, pero me refiero a que hay una coyuntura en donde están cambiando los liderazgos en general, ¿no? ¿Qué posición va a tener México respecto de esa? O sea, pero sí es un mensaje, ¿no? O sea, la invitación al gobierno de Venezuela. Entiendo lo de que tienes que invitar, somos amigos de todos. Es que, a ver, yo te pongo el escenario contrario. ¿Qué pasa si justo a este no lo invitas? O sea, invitaste a todos menos a este. Lo entiendo, es otro mensaje. ¿No? Está peor, ¿no? Yo creo que está peor. O no sé. Yo creo que hay momentos. En la política exterior hay momentos. Y hay foros. Porque justo hay fotos de Chávez, de Maduro no, pero hay fotos de Chávez con Felipe Calderón y con Peña Nieto. De hecho, Chávez vino a la toma de protesta de Peña Nieto, fue casi de sus últimos actos de política exterior. Entonces eso hay que entenderlo. Sí, de hecho ya estaba calvo, ¿no? Ahí está la foto. Pero bueno, o sea, yo creo que está muy bien. A mí me emociona mucho, yo soy internacionalista por el Tecnológico de Monterrey. Me emociona que la gente se meta en temas de política exterior. Es más, a mí me encantaría que la gente fuera ese día a la Cámara de Diputados con pancartas, porque nosotros como pueblo podemos solidarizarnos con lo que está pasando en Venezuela. Pero tenemos que entender que la política exterior es un tema de Estado, ¿no? Pero y se tiene que manejar con esa seriedad. A ver, Miss, ¿qué traes en el...? Yo subí un tweet que tengo aquí hasta mi tweet que subí el domingo, porque a mí me hace mucho ruido esta cuestión de cuáles son los límites que tenemos en la diplomacia en general de invitar entre naciones con los derechos humanos, ¿no? Con esta violación a los derechos y que no te importa esta solidaridad, esta empatía con lo que sucede. Vamos a decir a los refugiados venezolanos. Es que con Pinochet sí se rompieron relaciones. Entonces, ¿dónde está a ver, cuál es ese límite institucional y diplomático de las relaciones exteriores en rebasar los derechos humanos, en pasar por encima de dictaduras y de autoritarismos que, pues lo invito, total, finalmente nosotros acá estamos chidos y bye, o sea, ahí sí creo que no está del lado del pueblo. Ahí está también. A mí, por ejemplo, hay otro principio de política exterior. Yo también soy internacionalista, estoy en Comexi, y uno de los temas que debatimos era acerca de los principios de política exterior están caducos o no, porque son del siglo XX. También creo y estamos en el siglo XXI, habría que pensarlo, y es el principio de no intervención. Es, pues, ¿sabes qué? Yo soy amigo de todos y no le hago pedo a nadie para que nadie me diga nada a mí, porque voy a hacer algunas cosas como consultas ilegales y entonces no quiero que nadie me diga nada. Claro, y el cuestionamiento es el momento
todo, como bien dijo Saúl, en política exterior todos son mensajes y momentos, ¿no? Desde cómo saludas, desde cómo te sientas, quién va enfrente, quién va atrás, el posicionamiento de la bandera, hasta los tenedores en las mesas importan. Entonces, hay que ser muy ingenuo para no pensar para decir, es que pues tenemos la política exterior de llevarnos con todos, como dice mi profesora, la doctrina Chabelo, entonces pues nos llevamos con todos. Qué bien. ¿Por qué? Pasas por encima de la solidaridad del sí pueblo. Pregunto, ¿deberíamos llevarnos con todos, incluso con los que vulneran los derechos humanos? Es una pregunta. Y además me hace el cuestionamiento, si Andrés Manuel siempre está al lado del pueblo, si la empatía, si el amor, la sensibilidad, ¿por qué no es sensible con la ciudadanía venezolana, ¿no? Que está en crisis humanitaria, que ha violado los derechos humanos estos dos hombres, Maduro y también Chávez. Viene Evo. Bueno, viene Evo Morales, otro dictador igual, el autoritario populista. Es que también es algo muy delicado, porque pues, con mucho respeto, pues tú viste lo que era la política exterior cuando Fox, ¿no? Y se hizo con mucha torpeza. Sí. Y rompimos relaciones con todos. Entonces, yo verdaderamente, con la preocupación que me da este gobierno, prefiero que no le mueva el 83 constitucional, que me lo deje como está. Pues digo, puede cambiar. Bueno, sí, también estoy de acuerdo. Es que sí, o sea, por el otro lado sí, José. Bueno, ya, yo nada más los veo, me divierto. Porque no tienes nada que decir. No, porque todas las gano, me las regalas, como dices. Entonces, para que me las regalen. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Debería el gobierno de México llevarse con dictadores, asesinos, personas que son dos que temas. Los derechos humanos? Aquí se menciona que Obrador necesita legitimarse por esta. ¿Tú consideras que no es esa la razón? Ahora, sí considero y sí coincido que se venía practicando de esa manera por presidentes electos legitimarse ante gobiernos extranjeros. Hablo del PRI y el PAN específicamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hacían era ir a visitar la Casa Blanca de Estados Unidos. Lo primero que hacían era eso. Andrés Manuel no ha salido del país desde que fue electo. Él no necesita legitimarse de otros estados. A ver, pero los invitó a todos. No se llama legitimarse de otros, es generar alianzas políticas. Estados Unidos está al lado de nosotros. Y además hay una comunicación económica entre ambos que es importante. Si no es de legitimidad, hipotéticamente no necesita la legitimidad de nada, es un presidente muy votado. ¿Por qué visitar a un personaje que en serio no veo cómo te puedas sumar a este hijo de torbellino que está causando la administración que no entra? O sea, ¿qué gana López Obrador invitando a Maduro? Ahora acá me comentaba retomando también el tuit de Hitler, ¿no? Si invitarías a Hitler. ¿Se invitaría a Hitler? El contexto no es el mismo, ¿por qué? Porque por eso se creó la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Estado que sea reconocido por la Organización de las Naciones Unidas es estado con el cual se puede hacer relaciones políticas. Sí, pero con el y yo veo en la ONU que reciben bien a Trump, que reciben bien a Maduro. Pero nosotros que no somos habido, la ONU, somos México. Estamos hablando de México y de la solidaridad que México siempre ha tenido con todas las naciones. La ONU tendría una obligación específica. Sí, la ONU tiene la obligación específica. Si la ONU no, y la ONU también puede suspender sus miembros cuando violan los principios de la carta. ¿Cómo le exigen? De hecho, justo que dices de la ONU, pues ya hay varias amonestaciones al régimen por sus violaciones. Y de hecho, durante las últimas elecciones presidenciales que hubo en Venezuela, Naciones Unidas puso sanciones porque no fueron elecciones donde no se respetaron los principios democráticos. Yo pues precisamente porque no hablaba, porque es muy fácil, es muy cómodo. ¿Qué vas a decir? ¿No? O sea, técnicamente pues es injustificable, pero yo creo que la salida es esa. No estás de acuerdo con más bien habrá que estar muy vigilantes. Estoy de acuerdo con la invitación porque se hizo a todos los estados. No estoy de acuerdo con el régimen de Maduro. Hay que saber diferenciar. Pero habrá que ver justo ahora cómo pues estos actores al interior de Morena que sí tienen la cercanía con la embajada, además, pues cómo se lleva, ¿no? Porque precisamente Venezuela. Nos quedan 2 minutos, necesitamos concluir. Les date 30 segundos. Sí. Laura, 30 segundos de esta discusión. Hablamos aeropuerto, hablamos Nicolás Maduro, hablamos el próximo gobierno. Sí, justamente en el marco de la caravana migrante y el tema de refugiados, ¿no? Que estamos hablando de que el presidente electo dice, les vamos a dar que vengan todos y demás. ¿Qué le vamos a decir a los refugiados venezolanos cuando llegue Maduro aquí?
O sea, México... Yo he leído unos tweets muy... Y en general yo quiero, insisto, un presidente de la República que asuma la responsabilidad política de la toma de decisiones que hace. Y no lo estoy viendo y estoy muy preocupada y parece que están anteponiendo un interés político por encima de México. Y es primero México, siempre. Señor Saúl. Pues yo creo que... como oposición estamos ante una tarea muy compleja, ¿no? Justo hay que aprender mucho de Venezuela. Cuando la oposición se dispersó fue cuando el chavismo capturó el Estado. Fue hasta que crearon la Mesa de Unidad Democrática, que yo decía mucho en el frente, pensemos en la Mesa de Unidad Democrática, que pudieron competir y arrancarle a algunos estados como los que gobernaban Capriles, ¿no? Miranda, ¿no? El más importante de ellos. Creo que ahora tenemos que estar muy unidos, la oposición democrática de México, estar muy vigilantes y pues sobre todo nosotros tenemos que, pues justamente el juego se trata de la congruencia. Este relato de que solo Morena era congruente porque es un partido nuevo, nunca había gobernado, ahora se van a enfrentar a gobernar, pues les permitió, ¿no? Pero es una oportunidad para que nosotros también retomemos el camino, reformemos, sí expulsemos a los corruptos, no los toleremos y dentro de 3 años y dentro de 6 estemos listos para recuperar el poder. Bien. Sí, yo sí creo que es preocupante tener un presidente que no está tomando las riendas del país como deberían. Tú votas por alguien para que decida, ¿no? Para que tenga esta capacidad de tomar la mano y estar firme ante las decisiones que tiene que gobernar. Le costó a Peña las reformas electorales, le costó a Calderón la guerra contra por supuesto, y entiendo que el gobierno se toma de la mano con la ciudadanía y que se debe de gobernar en conjunto, pero también la toma de decisión no puede recaer en millones y millones de personas. La toma de decisión cae en los que por eso votaron por ellos, ¿no? Para que a ellos se les otorga esa confianza. Y me preocupa mucho este desdibujamiento de las instituciones que intenta hacer Andrés Manuel López Obrador y todos los morenistas feligreses que lo siguen de esa forma tan insistente. Me preocupa eso, me preocupa que las instituciones y que los organismos que hacen contrapeso no estén sólidos, que estemos dispersos y que estemos diluyéndonos, como dice mi compañero Saúl. Entonces, bueno, esa es la reflexión, ese es el cuestionamiento y bueno, por supuesto, no pasar por encima de los derechos de nadie y de las libertades de nadie, y creo que eso está haciendo Andrés Manuel, dejando un mensaje de invitación tan libre y tan cínica a Maduro. Señor José. Bueno, pues yo me quedo muy contento. Yo sé que su papel es ser oposición y lo conozco muy bien, ¿no? Desde que tengo uso de razón crecí como oposición y su papel es muy respetable y también nuestro papel desde el gobierno va a ser responsable. Ahora, tanto en ustedes como en nosotros recae la responsabilidad de que la democracia se mantenga en este país. En un país donde no hay oposición o es reprimida o es invisibilizada, no se puede hablar de democracia. Entonces, en ese aspecto, pues cuenten con nosotros y las puertas abiertas también siguen en Morena y en el movimiento para priistas y panistas y perredistas y personas sin color, ¿no? Les seguimos la próxima semana. Sí. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por participar en el debate, los que estén escuchando esto. Serénense, ¿no? Sí, claro. Es que la historia no se repite, pero sí se parece mucho. Señores, totalmente ya nos vamos. de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes. Recuerden que la verdad nos hará libre, pero primero nos va a hacer enojar. Mexicanos y mexicanas, lo sabemos bien, hay que irse para poder volver. Esto fue La Maldita Hora. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el 104.1 de FM y el 1500 de AM. Una vez más y como siempre, con su bajeza bendidísima Cayo de Hacha. Hasta pronto.